Hola, buenas noches. Estamos en Tertuleando en Cuarentena. Ahora traigo a Margarita de un instante y la subo para que entonces podamos comenzar. Buenas noches. Hola, Salud. Ángel, qué bueno, qué alegría volvernos a encontrar, en verdad. Mutuamente comparto esta expresión. Tenemos hoy, nuevamente, hago la introducción. Aquí estamos en Tertuleando en Cuarentena. Los que nunca han participado, los que nunca han visto esta dinámica, pues es una dinámica que, como estaba compartiendo backstage con Margarita, no es una entrevista, aunque parezca una entrevista, es una tertulia. Y la peculiaridad que lo hace una tertulia es que no hay un libreto, no me preparé, lo cual pueden asumir como una irresponsabilidad de mi parte, pero es la espontaneidad del momento y el impromptu del momento que va a navegar y manejar esta dinámica. Esta noche tengo una persona muy especial, una persona que yo conocí hace ya como unos 12 o 13 años atrás en una comunidad llamada, si no me equivoco, Iglesia Cristo Sanadores en Río Piedras. Exactamente, en Río Piedras, exactamente. Y ahí tuve una experiencia introductoria con Margarita y como aseguro que la mayoría de ustedes han tenido con ella, el primer visual fue su grandiosa sonrisa. Y eso a mí me comunicó bastante. Y después cuando tertulié con ella hablé y por ahí inventamos una que otra cosita y tuvo la misma disposición como la está teniendo hoy. Buenas noches, Margarita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar Buenas acá. noches, Ángel. No, gracias a ti por invitarme a que tertuliemos, que es tan necesario en este tiempo, ¿verdad? En que hemos estado así como medio aislados y tertuliar es la posibilidad de recibir un cariño, ¿no? Así que gracias por la invitación. Dale, y partimos y arrancamos con esa, como hace alusión a esa realidad contextual en la que nos ha tomado de sorpresa y nos ha sacado, como quien dice, la alfombra de nuestros pies y ha hecho que reformatiemos, que repensemos muchas premisas. ¿Y cómo cómo ha sido de chocante o cómo ha sido esta transición para ti allá en Ciudad México, que entiendo dónde estás, Exacto. a partir de este mes y medio, fue cuando comenzó todo esto? ¿Cómo ha sido, cuál es el contraste de pre-corona y ahora? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ajustes tú has tenido que hacer? ¿Cómo tú has navegado esta situación? Dando un paseíto de cómo ha sido esa experiencia para ti. Mira, yo creo que una de las cosas más fuertes que ha sido para mí en este proceso de vivir en México antes del corona es que en realidad aquí en México vivimos una realidad que nos pone en evidencia clara y sin disfraz lo que es un sistema económico que oprime a mucha gente. El sistema del capitalismo, del neoliberalismo, ha llevado a gran cantidad de nuestras poblaciones a unos niveles de pobreza y de injusticia impensables. Así que vivir aquí en México a mí me desnudó. Si yo podía tener alguna duda sobre lo que es el sistema depredador, es la palabra, depredador del neoliberalismo. Es un sistema donde cuerpos son descartables, es un sistema donde somos mercancía, donde nos convertimos en mercancía, y si no somos una mercancía útil, el sistema busca la manera de disponer de nosotros y nosotras. Ahora, en el coronavirus, en el momento de esta crisis del virus, lo que ha llevado, lo que ha hecho bien patente aún más, es esto que yo estoy describiendo. Cuando al principio aquí se decía en Ciudad de
México, me voy a circunscribir a Ciudad de México. Nos decía, no vamos a restringir el movimiento, lo que hay que hacer es lavarse las manos. Lávese mucho las manos, mantenga, aquí le decimos su sana distancia, mantenga una distancia prudente. Pues la realidad es que aquí en Ciudad de México, las comunidades ñañú de otomíes, que todavía viven en sitios de refugio, en casetitas, porque sus casas fueron destruidas o los sitios donde vivían fueron destruidos en el contexto del terremoto, que es el mismo tiempo cuando ocurre María en Puerto Rico, para que tengan una idea. Esas poblaciones no tenían acceso al agua ni al jabón para lavarse las manos. Y eso estaba pasando aquí en Ciudad de México, en distintas poblaciones, donde no hay acceso a esos elementos que son básicos de la vida. Entonces, la llamada a lavarnos las manos, a mantener una higiene, desde un principio demostró aquí en la ciudad que nos pertenecía o podíamos ejecutarla a algunos sectores de la población con acceso a agua potable o agua limpia. Entonces, ya de por sí, tú vas viendo cómo hace crisis toda esta realidad que se vive aquí. La otra cosa es que cuando se pide quédate en casa, pues ¿quiénes podemos quedarnos en casa? Pues nos podemos quedar en casa un grupo ínfimo de privilegiados que o bien podemos mover nuestros trabajos desde el hogar y nos continúan pagando, o aquellos que tienen los recursos suficientes para hacer eso. Pero más del 60% de la población acá vive de lo que genera de día en día. Hay que salir a trabajar para comer. O sea, esa expresión de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no es una broma aquí. Es rogar porque el pan de hoy, de cada día, lo podamos conseguir en una base diaria. Entonces, ha sido mirarme también desde mi privilegio, ¿verdad? Porque abro mi nevera y más o menos hay algo ahí que yo me puedo comer. ¿Ves? Y eso no ocurre con una buena parte de la población. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo hemos llegado aquí. ¿Cómo hemos permitido que esa situación ocurra? Ayer yo estaba conversando con una amiga y entonces uno puede perder de perspectiva, aún con toda la intencionalidad que uno pueda tener de tratar de tener periferalidad y tener una visión más amplia que salga de salirse de uno mismo. Yo tengo muchos blind spots. Lo que llaman ese blind spot en el retrovisor y es bueno tener esos recordatorios, ¿no? de personas que quizás no tienen ese blind spot o no, they can't afford to have that blind spot porque están en esa realidad. Y yo trato de tener esa disponibilidad de escuchar y de saber de que sí, yo estoy plenamente, claramente y explícitamente en una posición de privilegio. Y tú compartes esta información que es una información que visibiliza al que queda invisibilizado por cómo están las maquinarias puestas aquí, acá, y hay como un gran muro político de apatía que nos mantiene quizás lejos del uno al otro. A mí me gusta tocar en esta tertulia, ¿no? Lo que es como
el peregrinaje que cada una de las personas que me acompañan a esta tertulia ha tenido desde su pequeñez hasta ahora, porque somos todo ese recolecto, ese collage precioso, desde pequeñito, pequeñito, hasta grande, grande como estamos ahora. Tú puedes compartirnos por lo menos 3 a 5, pero tú escoges por lo menos 3 experiencias que en tu vida, sean desde tu niñez o desde reciente, que han sido momentos específicos o que han sido quizás un momento que tú atribuyes en un año, que fue algo de un proceso. 3 experiencias que tú entiendes que fueron catalíticas para ti, que pasaron y que fueron o un shock que te sacudió y te hizo cambiar de pensar o cosas bien preciosas y climáticas, pero 3 experiencias que tú puedes apuntar a, como mínimo. You can share more, puedes compartir más, puedes sentirte flexible a eso. Y ahí yo entiendo que podemos ir partiendo de ahí y construyendo un arbolito y saliendo de ahí, pero... Claro, de esas y de esos momentos, de esas experiencias que, como tú dices, nos van construyendo y deconstruyendo también, ¿verdad? Y fragmentándonos. Somos procesos a veces fragmentados, que a veces se encuentran, a veces no. Pues mira, yo te diría que quizás para mí uno de los un momento importante en mi vida fue cuando yo era bastante pequeña. creo que tenía 3 años. Y mira, lo recuerdo bien porque en ese momento yo descubro que soy una niña negra, que es una niña negra. Yo no, hasta mis 3 años, yo no lo sabía y lo descubro porque un vecinito jugando en la calle hace una alusión de manera negativa, despectiva de mi color de piel, me llama así, negra, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber salido corriendo donde mi mamá y preguntarle, pero ¿cómo es qué quiere decir eso? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo estas características físicas? Y mi mamá me dice, porque tú eres una niña negra. Pero es el momento en donde uno no vincula esas características con unos procesos de discrimen y de exclusión. Entonces, para mí, desde ese momento, yo tuve claro que en Puerto Rico, que decimos que no tiene dinga, tiene mandinga, y todos somos más o menos lo mismo. Pues no es así. Existe una expresión de discriminación, de rechazo hacia las personas afrodescendientes. Y ese rechazo pasa también de una manera no solamente individual, pero también sistémica. Y entonces eso para mí fue un aprendizaje muy fuerte que cambió. Que cambió mi vida, porque me hizo mirarme desde ese espejo y con la ayuda de mi mamá, fue con mi mamá, aprendí poco a poco a sentir orgullo de mis ancestros. Comencé a levantar mi cabeza con lo que es mi herencia, pero a la misma vez preguntarme por qué ese elemento lo tenemos presente en nuestras sociedades. ¿Qué es el racismo? ¿Cómo opera el racismo en nuestros contextos? Y Puerto Rico ha sido desafortunadamente un espacio donde, ¿verdad? Consistentemente no solamente invisibilizamos nuestra herencia afrodescendiente, sino que además hemos mantenido unos procesos
de discrimen y de exclusión de todas estas, de esto que somos nosotros y nosotras. Así que imaginé también, posteriormente, ya haciendo otros vínculos, que todo esto también estaba relacionado de una manera u otra con el proceso colonial de Puerto Rico. Y cuando hablamos del proceso colonial, no solamente nos referimos a este proceso, ¿verdad?, que hemos tenido con los Estados Unidos, pero también recordando que la herencia africana nos llega y forma parte de nuestra esencia puertorriqueña como parte de un proceso colonizador que lleva al país a toda una serie de poblaciones esclavas africanas. Así que todo eso, ese momento para mí fue bien importante y es una parte que continuamente me acompaña en un proceso de reflexión. Quizás el otro momento vital para mí fue también cuando yo percibí poco a poco lo que significaban las diferencias en el contexto puertorriqueño de ser un hombre y una mujer. Que por cierto, sobre todo en el momento que yo me crío, te obligaban a definirte dentro de uno de esos parámetros, que quizás tú no necesariamente querías definirte binariamente, ¿verdad? Y quizás tu identidad era más flexible. Pero sobre todo la gente de mi generación nos vimos forzados a definirnos binariamente. Y lo que yo siempre veía, pero es que hay una gran diferencia en esto de ser un hombre y una mujer en Puerto Rico. Así que yo siempre decía, caramba, estaba siempre preguntándome, ¿dónde están las mujeres en los procesos históricos? ¿Dónde están? Porque además la agenda invisibiliza, la agenda política, la agenda educativa, invisibiliza lo que son las aportaciones de grupos que quedan como subalternos. Entonces fue darme un poquito de cuenta y, o sea, estoy perteneciendo a varios grupos subalternos. Que Puerto Rico, como nación, pertenece en sí a un grupo subalterno en su totalidad, que vivimos en una negación, pues, amén. Pero somos parte de un grupo subalterno en nuestra relación política con lo que es los Estados Unidos. Así que ese elemento de descubrirme la asignación de ser mujer, así lo voy a llamar, descubrir la asignación de ser mujer, ese rol que se me da, me impacta desde muy temprano por los elementos de desigualdad que yo veía, que para mí eran claros. Y finalmente, otro elemento que es importante en mi vida es cuando yo me veo desde una no heteronormativa. Cuando yo me veo y yo me estoy sintiendo desde una no heteronormatividad, yo dije, ay. Esto sí que está mal. Otra más. De hecho, yo decía en aquella época, bueno, que este Dios es gracioso, ¿ah? Me hace nacer con 3 desgracias. Sí. De negra, mujer y además lesbiana. Oye, pero que esto no puede ser. O sea, yo le He's decía, a funny guy, funny person. It's a funny guy. This guy is funny. Me pone 3 identidades, y fíjate que lo digo entre comillas, que eran marginales, que eran vivirse desde ser un subalterno, desde esa relación jerárquica. Y entonces yo creo que esos fueron mis momentos que definieron mucho de lo que hoy yo soy. Eso es lo que te diría. Esos 3 momentos fueron pivotales para mí.
en lo que es mi formación, en cómo se dio, cómo se cocinó mi fe y cómo se cocinó mi activismo. Por ahí fue. ¿Tú te crías en un contexto religioso en tu familia desde pequeñita o eso es algo que viene luego en tus vivencias No, ya no, además? no, 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 no. Yo soy de las puertorriqueñas de los sectores protestantes que fueron segunda generación, tercera generación de protestantes, cosa rarísima, porque es bueno recordar, ahora todo el mundo dice con la boca de comer feliz y contento, soy protestante, soy pentecostal. Amén, aquí paz y en el cielo gloria y eres bien celebrado, amigo o amiga, amigue, pero hay que recordar que hace unos añitos atrás el Puerto Rico era fundamentalmente de estructura católica. Correcto. Y esas primeras generaciones de protestantes y de pentecostales fueron duramente perseguidos y además tenidos por menos, tenidos porque no representaban la puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad estaba representada en la expresión del catolicismo. No dentro de los sectores protestantes. Entonces yo nací en el protestantismo. Yo nací en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Mi familia, la familia de León, somos yo, como generación, soy segunda generación de protestantes. Así que yo nací, yo me acuné. Yo siempre decía que yo soy una ratoncita de iglesia. Yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia me formó, para bien o para mal. Es desde donde yo vengo, es la leche materna que yo tomé, la iglesia. Fue clave en mi formación. Parte de las vivencias que compartiste en esos tres puntos icónicos, quiero, quiero tener como algún tipo de vistazo de cómo, siendo parte de ese contexto dentro del mundo protestante y específicamente en tu Iglesia Evangélica Unida, esas autorrealizaciones o esas autoconcepciones o esos momentos de epifanía o que empezaste a darte cuenta de cosas que fueron obvias para ti en torno a pues cuando eras pequeña, tu negritud, cuando ya quizás eres mayor y comienzas a visualizar que tú no encajas en esa heteronormativa. ¿Cuándo comienza a suceder eso? En particular ese aspecto de darte cuenta que no estás encajando dentro de ese molde que ya está predispuesto para todos. Y es ya un template que es un one size fits all y ahí tienes que meterte aunque no quepa. ¿Cómo tú navegas esos pensamientos con tu familia? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso en tu entorno de escuela, en tu entorno de iglesia? Si es que estaba en la edad de escuela, no sé. Me interesaría explorar si estás dispuesta a compartirlo porque Claro. me interesa, francamente. Sí, bueno, en el contexto de la escuela, yo pienso, uno de los elementos más fuertes para mí fue toda la cuestión racial. Porque la llamada asunto racial, partiendo siempre desde que lo que llamamos raza es un proceso de construcción social, particularmente marcado dentro del contexto de lo que conocemos como la edad moderna, el inicio del capitalismo y la colonización. Es ahí donde tenemos que marcar lo que hoy llamamos y conocemos como raza, que luego se va a ir complicando. Pero yo
esa cuestión racial en mi escuela fue un problema. Y fue un problema porque afortunado o desafortunadamente, yo estudié en una escuela pública elemental que en aquel tiempo le llamaban escuelas modelos. Esas escuelas modelos públicas eran aquellas escuelas que tenían mayor acceso a recursos públicos. Okay. Y que el sistema político estaba apostando más y poniendo más recursos en esos proyectos escolares. Esas escuelas normalmente se dieron en la urbe, ¿sí? Entonces yo vivía en el Guaynabo, que todos aquellos recordarán que le pusieron el nombre de ciudad progresista. Sabe Dios por qué, imagino que tuvo que ver por el Partido Nuevo Progresista, fue de los primeros en ganar allí. Bueno, pues en Guaynabo yo asistía a una escuela pública que se llama Ramón Marín. Y esa escuela, cuando se funda, fue una iglesia modelo, proyectos de iglesia modelo. Esas escuelas, básicamente, casi todos los que asistían allí eran contados con los deditos de la mano, los que eran un poquito más oscuritos que yo. Casi todos los niños, aunque venían niños y niñas de diversos grupos sociales, del contexto de la urbanización, Muñoz Rivera, también era cierto que básicamente eran niños de un color de piel más clarito que el mío. Y eso yo me lo viví porque a mí siempre me decían Aunt Jemima, Farina, pelo de palo. Sí, era tanto la manera de llamarme y de lo que hoy llaman ahí bullying. Uno dice, ay, bullying, y bullying, esa cosa como una cosa nueva. El bullying siempre ha existido. Claro, Por lo menos claro. yo me lo viví. Yo me lo viví y lo sufrí. Recibía, era siempre motivo de burla, mi manera, mi presencia física, mi capacidad intelectual, todas esas cosas eran cuestionadas como parte, ¿verdad?, del proceso en la escuela. Así que tuvimos que luchar, tanto mis hermanos como yo. Tenemos distintas historias y distintas anécdotas de cómo nos vivimos eso de ser de los más oscuritos en la escuela en donde estábamos. Así que yo lo transité con mucho pesar, con mucha angustia. Lo que pasó fue que mi mamá tuvo la sabiduría de entonces colocarme otros elementos. Y entonces yo me acuerdo, siempre recordaré que nos pidieron en la clase de inglés que nos memorizáramos una pieza de discurso. Y las piezas de discurso que nos dieron en inglés fueron el famoso discurso de Gettysburg, un discurso de John F. Kennedy, muy famoso. Y mi mamá ve eso y dice, no, tú te vas a memorizar un pedazo de la última parte del discurso que se conoce como I Have a Dream de Martin Luther King. Esa visión de mi mamá me ayudó a identificarme también con un movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos y poder hacer un puente con Puerto Rico, aunque yo no entendía por qué tanto en Puerto Rico no lo habíamos desarrollado más. Así que yo de pequeña fui una admiradora de Martin Luther King, porque me conocía la historia. Así que el hacer las historias, el mostrarme la foto, ese esfuerzo de enseñanza fuera de la escuela, porque no estaba en la currícula de la escuela, ese esfuerzo extracurricular de mi mamá a mí me hizo una diferencia.
porque me llevó a entender primero que habían figuras negras en la historia importantes, que veníamos de culturas ancestrales que habían forjado lo que es la humanidad, y contribuido de manera fundamental, y eso es un balance en lo que en las agresiones que yo recibía en la escuela. Así que por ahí vino mi proceso de poder mirar esto de otra manera, identificarme con las luchas de los afroamericanos en los Estados Unidos, que vamos, no podemos olvidar que ni en la década de los 60 y los 70 no estuvo tan lejos de las luchas de los puertorriqueños y puertorriqueñas en el contexto de los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, con los Young Lords y las Panteras Negras. O sea, fueron parte de un proceso de lucha de los derechos civiles que también, en la cual también participaron los mexicoamericanos. Entonces, yo empecé ahí a hacer puentes de conexión con luchas que yo no veía en mi país. Yo no veía tanta gente levantándose, ni protestando, ni diciendo nada por el discrimen racial en nuestro país, sino también ocultándolo, ¿no? Nos quedamos ahí con el discurso de somos la gran casa, somos una gran familia. Puerto Rico es una gran nación en donde todos somos iguales. Pero en realidad, cuando lo miramos, es mucho más complejo, porque pasa por elementos no solamente raciales, pero de clase, de género, de orientación sexual, de dónde tú vienes. Ese elemento de sentirnos diferente de la comunidad dominicana tiene un rasero muy racial en Puerto Rico. Tiene un tufo, un olorcito a racismo de parte nuestra, además de xenofobia. Así que, olvidando también que hubo un momento que los procesos migratorios fueron de Puerto Rico hacia República Dominicana. Claro. Entonces, a mí ese esfuerzo de mi mamá, esa búsqueda fuera de la agenda de la escuela, porque la escuela no te proveía para eso, la escuela, tú no tenías los modelos, el único, si tenías suerte, el único negrito que tú veías en los libros escolares era el maestro Rafael. El maestro Rafael, ese era el que le enseñó a los niñitos a leer, y nunca mencionaron a su hermana, que también era una maestra. Así que la carencia dentro de los recursos educativos de ese momento era crasa, era clara, era racista, era sexista, y claro, dentro de la estructura de la heteronormatividad. Cuando tú comienzas cuando tú comienzas a comunicar o lo que llaman ese coming out moment, no sé si quizás personas tengan un momento en particular donde es bien específico, aunque pues cada vez pues, contesta un contexto, puede ser que sea un momento específico en su casa, un momento específico en su escuela. ¿Tú tuviste esos momentos específicos donde sí ya tú expresaste que no eras parte de esa heteronormativa? ¿Y cómo fue eso? Eso y mucho más cuando estuviste en el ámbito de la iglesia, y pues me interesa saber cómo fue recibido eso cuando tú lo comunicaste, y también en el entorno del hogar, de tu familia. Sí, yo creo que las salidas del armario, tanto de tu posición que asumas, en las identidades que asumas, son de diversos momentos. Porque si en algún momento a mí se me olvidaba que yo soy una mujer negra, siempre había alguien que me lo acordaba.
sacarle el closet, pero Yes. no faltaba. Yo me acuerdo una vez, un buen intencionado amigo, estábamos en una campaña de derechos humanos y entonces me toca ir a la prensa, articular las ideas y presentarme. ¿Verdad? Después de esa presentación nos reunimos a conversar sobre lo que había pasado. Dice, ay, Margarita, es que es increíble porque fíjate, tú eres el rostro de esta campaña y eres una mujer negra y bien articulada. O sea, oh, wow. O sea, Negro, pero es negrito, pero bonito. es negra pero inteligente. Es Yeah, negra pero fenómeno. inteligente, articula bien, se expresa bien. Entonces, eso es todo el tiempo. Si tú te olvidabas, en la estructura social siempre había una manera de volverte. Ajá, Yeah. que es aquí, ¿sabes? No se te olvide. Pero igual pasa con el proceso de orientación sexual o de identidades de género y de diversidad. Todo el tiempo, en una medida u otra, estás saliendo del armario. Tú nunca terminas de salir de ese closet. Ese closet Infinito. es infinito. ¿Por qué es infinito? Es infinito porque nuestras sociedades están construidas para mantener a lo subalterno dentro del armario. Entonces, y de crear una normativa en donde tú no estás representada o representade. Así que es un proceso continuo de salir. Yo siempre amo la cebolla, que tiene muchas capas. Entonces, bueno, ok, ya creí que salí, pero no, ándale. Pero yo diría, en mi caso, un momento de salida del armario crítico fue precisamente en la iglesia. Porque ya cuando yo estaba casi concluyendo mi formación teológica en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, ocurre en la Iglesia Evangélica Unida una asamblea en donde se presenta una resolución que decía fundamentalmente, eran dos resoluciones, una en contra del aborto y la otra tenía que ver con que en la Iglesia Evangélica Unida no iban a tener con personas contratadas, empleados o empleadas, que fueran lesbianas, bisexuales o gay o homosexuales. Cuando esa resolución se discute en la asamblea, yo pues tuve una posición muy activa en contra de esa resolución, de las dos. Pero cuando las resoluciones se votaron ganaron por abrumadora mayoría. En ese momento yo era una líder laica de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Y entonces, cuando esa resolución se aprueba, yo decido en esa asamblea hacer lo que conocemos como un coming out. Yo me paré y pedí un turno de privilegio personal al presidente de la asamblea y dije, ustedes aprueban resoluciones sin considerar los rostros que esas resoluciones tienen. Entonces yo quiero que ustedes sepan que yo soy lesbiana. ¿Qué van a hacer conmigo? Y les planteé la pregunta, una pregunta teológica que ustedes se tienen que plantear en este momento, es si las personas homosexuales o lesbianas o bisexuales son hijos, hijas, hijes de Dios. Esa es la pregunta teológica fundamental aquí. ¿Y cuál es la consecuencia entonces para la iglesia si estamos afirmando que sí son hijos de Dios y son hijas de Dios? Yo luego me encuentro, años después,
Oye, no tanto. Margarita, un momento. ¿Qué pasó después que tú hiciste eso? O sea, ¿qué pasó? El aire se tensionó todo. ¿Qué pasó? ¿Qué tú recuerdas de eso? Porque yo estoy tratando de imaginarme eso. Imagino que un alfiler caía y se escuchaba. Eso es lo que yo pienso que pasaría. No sé, no sé. Eso fue lo que pasó. Un silencio sepulcral en aquella asamblea. Eh, y yo, bueno, yo de ahí salí, de esa asamblea, yo salí corriendo para ir a mi casa, porque mencioné que mi familia viene de la Iglesia Evangélica Unida y ella estaba, mis tíos, mis tías, ta, ta. Yo salí corriendo a mi casa para decirle a mi mamá y a mi papá lo que yo había dicho. Porque pensaba que era importante, porque sabía que iban a haber consecuencias. Así que esa fue la primera cosa que pasó. Luego, pues, me fueron desplazando de las posiciones que yo tenía dentro de la Iglesia Evangélica Unida. Yo continué siendo miembro de mi congregación, la Iglesia Evangélica Unida de la calle Arzuaga, que tengo que decir que fue una iglesia que dentro de lo que estaba pasando me mantuvo y me acogió. Pero fueron tiempos difíciles porque obviamente lo que ocurrió fue que uno fue siendo desplazado de espacios de liderato en los cuales yo participaba. Pero volviendo a la pregunta de somos hijos o hijas de Dios, hijes, yo descubro después, gracias a un gran profeta de la Iglesia Evangélica Unida, llamado Juan Antonio Franco Medina, reverendo Juan Antonio Franco Medina, un gran líder del movimiento antirracista en Puerto Rico y contra el apartheid en su momento. Juan Antonio me regala un libro generado en Sudáfrica. En ese libro había unas palabras del arzobispo Desmond Tutu, arzobispo de la Iglesia Anglicana en Sudáfrica. Y Desmond Tutu dice en ese libro, que el tema es teologías desde las comunidades gay, él dice, la última herejía o la más reciente herejía de la Iglesia de Cristo ha sido hacer creer sobre las bases de género, de orientación sexual y de raza que hay personas que no son hijos e hijas de Dios. Él ubica esa acción de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia, a la gran iglesia cristiana que reúne todas sus ramas, como ese hacer creer a las personas que no son hijos e hijas de Dios en su capacidad total, la herejía de la iglesia. Y yo creo, eso a mí me dio una luz tremenda. Sí ha sido la gran herejía de la iglesia. Discriminar a las personas por motivos de género, discriminar a las personas por motivos de orientación sexual, de identidad, bien racial u otras. Ese ha sido nuestra gran herejía. Y digo nuestra porque yo sigo siendo parte del proceso de lo que es ser iglesia. Y entonces yo también leo la contradicción de nuestras estructuras religiosas y eclesiásticas. Y es importante esa autocrítica, porque a veces las iglesias han confundido la estructura con el mensaje.
y eso ha sido un gran error. Okay, how do I follow after that? Um, no, yo estoy aquí cautivado, escuchando cómo cómo tú te mantienes dentro de un sistema que está casi con toda intención haciendo lo posible de sacarte. Cómo tú te mantienes y hasta de manera bien específica y literal que me dices que te mantuviste congregándote en esa iglesia. ¿Qué te movió a ti a no pichar y irte por lo menos en ese momento? Why? Why? ¿Por qué te quedas? Me interesa saber cómo tú veías todo eso, especialmente después de esa asamblea, de ese momento tan tenso, ese momento tan, o sea, antes que me contestes esa pregunta, quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué edad tú tenías más o menos cuando ocurrió eso de la asamblea? Ya yo estaba, ya yo era una adulta. Fíjate, yo tenía mis 30 y pico ya. ¿Qué tú entiendes que te llevó en ese momento? Y me han dado algunos piscolabis, pero quiero que tú hables. A tu sentir esa valentía, ¿no? O lo que posiblemente para ti fue simplemente algo bien instintivo. Para tú, en medio de ese ambiente que ya te está dando de manera documentada a través de un voto, cómo piensan, cómo tú te sentiste, estabas nerviosa, cómo tú entonces empiezas a maquinar, yo me voy a parar ahora y yo voy a hacer eso. ¿Cómo fue todo? Antes que nada, ¿qué tú entiendes que te causó quizás como resumen de vida llevarte a ese punto? ¿Y cuáles eran tus sentimientos en ese momento cuando tú dijiste, yo tengo que pararme y, y hablar? Bueno, eh, yo identifiqué bastante temprano en mi vida que mi orientación sexual no encajaba dentro de la heteronormativa. Y yo creo que pasó mucho tiempo para que yo como que pudiera prepararme y reflexionar mucho lo que eso significaba. Afirmándome desde ahí y manteniéndome en procesos de reflexión. Es decir, hay mucha gente que descubre que tienen una orientación sexual no necesariamente heterosexual, sino más amplia, porque se involucran en una relación, ¿verdad? Entonces, muchas de las historias son desde las relaciones. Y para mí, pasó sí por el sentimiento y por las emociones, pero no porque yo estuviera involucrada en una relación. Yo sabía, yo podía ver, identificar el sentimiento y me dio mucho tiempo para yo liberarlo. Hay un episodio de mi vida que yo nunca cuento, pero lo voy a contar con mucho respeto. Hubo un momento en que yo me encuentro en una situación dentro de la iglesia en donde soy confrontada por la manera en que yo me veía. La manera, o sea, acuérdate, en Puerto Rico, y sobre todo es una cosa así, las mujeres tenemos que vernos de una manera X. Si centramos en un moldecito así, entonces, a mí nunca me gustó tener pantalla, nunca me gustó ponerme nada, nunca me gustó el maquillaje. Y yo me vestía simple, yo me vestía siempre con unos zapatitos que se llamaban toste, eran baratitos, así una cosita. Unos jeans
y una t-shirt. Esa era, o una camisa como la que tú tienes. Esas eran mis camisas de siempre. Yo, güey, andaba por ahí, imagínate, los 70, que eso es el auge de esas camisas. Yo tenía de todos los colores que te puedes imaginar. ¿Qué pasa? Que mi manera de ser no encajaba con la visión de género, o cómo se debe ver una mujer. No era tan fina, no era tan femenina. Entonces yo empiezo a recibir acosos por eso. Uno de esos acosos me dolió bastante. Y yo me acuerdo que después de esa situación yo me encerré en mi cuarto. Y yo empecé a orar y a decirle a Dios, pero es que esto no puede ser. Tú tienes que cambiarme. Si tú no me vas a cambiar, muéstrame otra manera. Así que yo, ese tiempo estuve llorando, me acuerdo, estuve como 2 días encerrada llorando y reflexionando y pidiendo. En un momento dado, fueron mis ancestros, mis ancestras, mi deseo, la voz de Dios, como tú quieras. No la voy a poner nombre. Yo siento una voz interna que me dice, Margarita, así es que yo quiero que tú sirvas. Y yo ese momento enjugué mis lágrimas, me lavé la cara y seguí adelante. Y a partir de ahí pedí, si tú quieres que yo haga algo, dame voz. Si no, no me hagas ver, no me hagas entender, prefiero ser una enajenada. Pero si yo voy a vivir con una conciencia de lo que es ser excluido y marginado, dame voz. Y yo creo que lo que yo dije en esa asamblea fue una respuesta de esa oración. Eso es lo que podría decir. Y fue mi experiencia y normalmente no la comparto porque, ¿sabes por qué? Porque desafortunadamente nosotros en los sectores religiosos hemos manipulado grandemente lo que es la voz de Dios o las voces de Dios. Y hemos escuchado voz de Dios para excluir a mucha gente. Entonces yo tengo mucho respeto con decir qué es y qué no es la voz de Dios. Pero me sospecho que Dios tiene muchas voces y la divinidad no deja de hablar y no deja de emplazarnos a lugares incómodos. En estos días conversaba con un querido amigo y hermano, padre Conrado Cepeda, que es un sacerdote jesuita dedicado a el trabajo con migrantes acá en México. Y en una clase estábamos conversando y él dijo, cuando Dios nos coloca en una plataforma de incomodidad, eso son los verdaderos momentos que encontramos el rostro de Dios. Es en la incomodidad, es en el caos, es en el desplazamiento que Dios se nos presenta. Los rostros de la divinidad se nos presentan. Lo que pasa es que la iglesia, como institución, le hemos tenido pánico a la incomodidad, porque siempre nos ha gustado estar en las posiciones cómodas de teologías que desplazan a la gente.
Este, ¿Dónde componerme? Porque los momentos de silencio. Um, en mi imaginario, en mi presente, pues ya en mi peregrinaje, yo no me identifico como cristiano. Um, y puede ser irónico, como puede ser no irónico. Yo creo que hoy día, y lo he compartido mucho, pues las palabras del Jesús histórico, yo creo que ocupan más significado en mi vida que cuando me identificaba como cristiano. Y recuerdo que dentro de estos procesos formativos para mí, ¿no? Cuando estoy en un instituto bíblico allá en Australia, que comienza todo este proceso de deconstrucción, y la ironía de todo es que yo no creo que mi intención en ir allá a un instituto bíblico era que me iba a comenzar a ir desafiliando de la fe, ¿no? Pero yo creo que era lo orgánico que trascendió con lo orgánico que viene siendo el impromptuness de la vida. Y recuerdo un momento, y la música a mí me ha formado bastante. Y yo creo que desde tiempo me gustaba escuchar pues la música de la fe, la música cristiana, pero tenía unas peculiaridades que me gustaba escuchar cantautores que presentaban una propuesta un poquito menos conformista y no estaban dentro del template que marcaban. Y hay una agrupación que yo siento mucha admiración, y los que me conocen saben que yo le doy, y tengo el disco ahí, y le meto porque me encanta, que se llamaba Pedro the Lion. Y esa agrupación tiene una canción que se llamaba Foregone Conclusions, y dentro de la canción enmarca una conversación de una persona que está tratando de conducir al otro al camino de Dios. Y le hace una invitación a la casa, y la persona pues accede, y dice, está bien. Y entonces en una parte de la canción dice, este, le dice el que está yendo a la casa a ser evangelizado, le dice en la canción, you were too busy steering, conduciendo the conversation to the Lord, to hear the voice of the Spirit begging you to shut the fuck up. You thought it must be the devil trying to make you go astray because you cannot possibly believe that the Lord can talk that way. En el momento que esa canción yo la escuché, esa canción me hizo total sentido. Porque yo entiendo que dentro, y claro, y eso tú compártelo en un entorno de iglesia, te van a venir los peros y yo en esos 21 años, yo entendía la profundidad que ese cantautor quiso decir con eso, con que no era que te enfocara en la F o lo que sea. Tony Campolo tiene una cita muy interesante también, donde él comparte que él dice y denuncia que en una conferencia destacada para la problemática de la hambruna, y él dice, tal cifra, miles de niños van a morir esta noche. Many kids are going to die today. Y lo más impactante es que a usted no le va a importar un carajo. Y aún más impactante eso es que a usted le va a importar mucho más el hecho que yo dije, carajo, que tantos niños van a morir. Y precisamente así fue los emails que le llegaron. Yo creo que en esos momentos tempranos en mi fe yo iba ya entendiendo lo que estaban provocando estas personas, ¿no? Que muchas veces quizás hacemos alusiones a personajes de la Biblia como un David, y yo creo que quizás en esos desahogos David estaba haciendo cosas mucho más controversiales que lo que vemos en estos dos ejemplos que yo planteo. Y desde ese entonces ya yo estaba comenzando a desbaratar el montaje, que todavía sigo desbaratándolo, y aun cuando puedo decir en verbatim y en confesión, yo no me identifico con esta fe, pero sí me identifico con la empatía, y sí me identifico con cuando tengo una persona que me cuenta una historia, como ayer en la conversación, que me incomodó mi perspectiva de privilegio, y yo, coño, esto es cierto, porque yo no lo sé todo. Um, Cierro el paréntesis. Y para ir dándole un poquito de cierre a esto, cuando yo te conocí, Margarita, yo estaba navegando después de yo estuve un tiempo en la iglesia de Jay Baker, que casualmente va a estar conmigo aquí la semana que viene, un buenísimo amigo mío, pana. Y pues estaba expuesto
a ese peregrinaje de él, donde él estaba deconstruyendo, ¿no? Y cuando él empezó a comenzar a ir a iglesias puertas abiertas, ya él no podía tomar las mismas afirmaciones que él tomaba previamente, cuando conocía estas personas. Y eso es lo que pasa, eso no es un misterio para las personas que su corazón es sensible y conoce al otro y la otra, en el contexto que sea. Y cuando yo fui a la iglesia de Cristo Sanador, yo estaba intentando desbaratar el formato heteronormativo que yo tenía. Yo comencé a ver Brokeback Mountain, yo comencé a ver todos los documentales que había. Mi papá se friqueó porque entendía que qué está pasando con este. Y yo quería desbarajustar lo que yo entendía que había sido el velcro de la vida, que se me había pegado, todas estas cosas que no necesariamente hablan de la universalidad, de la profundidad de la vida y de todos los matices. Y cuando yo voy a la iglesia Cristo Sanador, yo me acuerdo, yo estoy ahí y yo pienso, que antes la gente va a pensar que yo soy gay, ¿cómo yo manejo esto? Y entonces yo quería crear esa incomodidad dentro de mí mismo. Entonces cuando te conozco a ti, que no hubo mucha interacción y toda la cosa, pero sentí una confianza. Pero yo creo que quizás eso habla más de mí que de ti. Y entonces, yo quiero preguntarte, hacerte una pregunta a ti. Yo estaba hablando con Cristina Conti, que estuvo ayer aquí conmigo, y cuando yo compartí a Cristina Conti que tú ibas a estar conmigo, ella me dice, Margarita es una de las personas más queribles que yo he encontrado en mi vida. Y Margarita, yo sé que tú eres súper humilde y tú eres mega, mega humilde, pero yo quiero decirte que eso yo he notado que es una continuidad de la boca de las personas. Y yo quiero saber qué en tu vida te ha hecho ser como tú eres. ¿Qué prácticas en tu vida tú has hecho que tú puedas decirnos y darnos a nosotros la oportunidad de darnos una oportunidad de practicar cosas en la intencionalidad que cuando una persona hable de uno pueda decir eso? Wow, yo no sé qué decir. De verdad no sé qué decir. Lo único que te puedo contestar es que en mis últimos tiempos, mi oración es enséñame a amar. Yo creo que eso es un proceso que aprendemos en el camino, dejándonos sentir incómodos, viviendo esa incomodidad, escuchándonos y aprendiendo a respetar nuestras contradicciones. Eso es lo que yo podría decir. Yo sé que Margarita es una persona con muchas contradicciones. Y que la divinidad me da oportunidad dentro de esas contradicciones de encontrarme, redescubrirme, replantearme, volverme a ver. Si eso es posible, quizás es porque, Ángel, cuando nos encontramos, en lugar de escondernos, nos vimos como espejo. Eso es. Sí, y para ya ir dándole un poquito de aterrizaje, esto ha sido una dinámica bien bonita. O sea, yo poder tener este espacio lo considero para mí un privilegio, porque definitivamente, a pesar de que nuestras interacciones han sido pocas, han sido lo suficiente para dejar un lasting effect en mí, donde yo puedo recordar con vivo detalle cuando tú fuiste al proyectito ese que yo estaba haciendo de una iglesia en una barra y tú bien
No sé si sería tu disposición o no sé, por curiosidad también, pero eso dentro de sí mismo, eso es como decía mucho Mr. Rogers, que muchas veces no es tanto lo que uno dice, sino esos espacios entre lo que uno dice que comunica más eficaz que las cosas que uno dice, esos entre líneas. Y, y yo tal como soy muy agradecido a mi amigo Jay, que pues de una relación de admiración a lejanía, cuando yo lo veía como, wow, que ahora ya es un pana y me lo bufeo y toda la cosa, pero de igual manera yo muestro mucho agradecimiento a él, a figuras como él, a figuras como Michael Giaconelli, que ya no está con nosotros, donde provocaron una incomodidad en mí. Y entonces, pues por consecuente, y me disculpo con todos los que yo provoqué entonces, por consecuente, una incomodidad yo en ellos, en ese espacio. Y yo creo que tu figura, tu testimonio, tanto ejemplificado por ti o por personas que han hablado de ti, para mí me ha impactado demasiado, bastante, bastante. Y yo quisiera preguntarte, si tú, no sé si tú conoces lo que es como un time capsule, los time capsules usualmente los crean como para no dejar como memorias y cosas, y uno los entierra para que como otra generación o otra especie o whatever lo encuentren. Si tú tuvieses la oportunidad de hacer un time capsule, que puede ser como un treasure chest, y introducir Ujú. en ese treasure chest como testimonios, historias de esta experiencia terráquea, esta experiencia humanoide, esta experiencia, este proyecto de vida, como para otra especie que va a experimentar la vida y tú darle como un manual. ¿Qué cosas tú incluirías en ese manual? Maybe como un manual de cómo fue el vivir en esta trincherita que yo viví, de las tantas décadas que viví. Una nueva especie va a encontrar ese time capsule que tú quisieras que ese time capsule tuviese. Oh, wow, esas preguntas nunca me habían planteado. Este, mira, no sé si recuerdas que empezamos nuestra conversación fuera de esta conversación ayer a Backstage. Viva, hablando, sí, exactamente, backstage. Tú me estabas compartiendo de tus estudios en Alemania y, y me dijiste algo que quiero sacar ahora. Me dijiste, bueno, yo quizás no terminé el ciclo, pero quiero pensar que nada se perdió. Yo creo que nada se pierde. Y quisiera yo pensar que todo lo que cada uno de nosotras vamos sembrando, va de una manera u otra impactar, iluminar o trancar el futuro. ¿Qué cosa yo quisiera que la gente recordara? Pues precisamente yo diría que preferiría que la siguiente generación construyera su propia narrativa sin que le impongamos nada. Y pensando a la misma vez que lo que hemos sembrado lo van a mirar crítica y amorosamente. No pondría nada en la cápsula. Dejaría que esa generación
hiciera su propio descubrimiento. No era la contestación que esperaba, pero it's very good. It's very, very good. Deja el imaginario. Mira, Margarita, me dan unas ganas. Desearía que esta conversación no fuera así, fuera ahí en persona, con una cerveza, con un café o con un té, esa tertulia, que vamos a ponerla en 3 puntos suspensivos, porque sé que Claro. en algo sea ahí, allá o allá donde sea, sé que en algún punto va a pasar. Lo tengo convencido, y por lo menos de mi parte voy a tener esa intencionalidad. Gracias gracias por ser honesta, porque en la honestidad hay tanto que todos los que estamos alrededor tuyo podemos aprender, desaprender, emular y tener el privilegio de testificar como un modelo, y no como un modelo de perfección, porque la perfección es una cosa que no existe. Pero un ejemplo bastante cool y bastante accesible. Una última. En este periodo que estamos ahora, empezamos con eso y terminamos con eso. En la realidad que tengo de algunas amistades, que esto que lo ha sacado de paso bastante. Y están en espacios bien vulnerables. Um, yo los leo, los escucho en los medios. Y muchas veces pues no me animo a escribir nada porque la respuesta quizás que le escriba es I read you. Um, y están en espacios donde esta circunstancia es tan incierto, aunque la vida sí es incierta, pero este incierto es más incierto que lo típico que hemos experimentado, y lo has sacado. Y no sé si tú puedes sacar este espacio que te doy, que tengas la última palabra y que le hables quizás a esas personas, ¿no? Que esto lo ha arrebatado contra la pared bien fuerte, eh, y lo está tirando casi al precipicio. ¿Qué tú pudieras decirle a esas personitas, a esas personas que están en esa... Dios y la divinidad. En esta mi calle sale todos los días, casi entre 7 y 8 de la mañana, a recoger las basuras. En los recogedores de basura que pasan por esta calle. Dios, la divinidad, me toca la puerta cada vez que yo pido, ordeno para no ponerme en riesgo yo misma, pido mi comida y mi compra. Dios toca la puerta y me deja lo que yo pedí. Dios toca la puerta cada vez que sale una enfermera, un enfermero, un doctor o una doctora a servir a los que están enfermos, enfermas. Dios toca la puerta con Jackie, una mujer transgénero que vive en Sao Paulo, que conozco y sirve todos los días comida a la gente trans. Dios sirve la comida en los albergues de servicio a migrantes jesuitas aquí en México, que son de las organizaciones que han decidido no cerrar sus puertas y seguir sirviendo a los que van caminando en busca de nuevos sueños. Dios va caminando con los migrantes que están buscando nuevas posibilidades de vida. Entonces, la invitación es, miremos ese rostro de Dios. Danke,
Gracias, thank you. A ti siempre. Ha sido muy un espacio bien bonito. Y gracias a todos y todas que estuvieron aquí, que estuvieron atentos, que pasaron, que estuvieron desde el principio. Gracias. Yo creo que es algo irónico que nadie escribió nada y creo que sé por qué. Yo creo que están muy ocupados con el corazón en la mano para poder escribir. Margarita, tú eres mi pana. Te quiero un montón. Hasta el próximo café o hasta la próxima Sí, cerveza. definitivo. Cierro con esto. Como nuestro prócer Walter Mercado decía, mucha paz y mucho amor. Cuídate, querido. Igual, Margarita, mucha paz y amor. Mantente safe.